Les habíamos prometido que íbamos a dedicarle tiempo, y además tiempo de calidad, tratando de hablar con los mejores expertos, los que más y más de cerca conocen ese asunto, ese escabroso asunto, que lejos de ser anecdótico, puesto que no ocupa en general demasiados titulares en los medios convencionales, desde luego pocos minutos en los informativos de televisión o de radio, salvo en esta casa, en el Grupo Libertad Digitales Radio, donde semana a semana vamos contando y dándole su espacio merecido dentro de lo que son las parrillas informativas a esos impagos, a las consecuencias que está teniendo para el patrimonio de todos los españoles, precisamente los sistemáticos impagos del Gobierno de España a todos esos laudos que condenan a nuestro país por los impagos a las renovables, por eliminar en su momento las subvenciones a las energías renovables. Bueno, pues esos impagos están teniendo una serie de consecuencias nefastas para nuestra economía. No solo por la cantidad de dinero que se debe, no solo por los bienes que ya nos embargan, no solo por lo que a deuda pública puede significar, sino también por la cantidad de efectos invisibles que puede tener sobre nuestra economía, ya que precisamente esa falta de cumplimiento con la legalidad internacional, que es como se traduce el hecho de que cada vez que un juzgado internacional o un arbitraje internacional decide que somos culpables y que debemos pagar por el daño que hemos causado a distintas empresas en todo el mundo, lo que estamos haciendo es añadiendo piedras sobre el tejado de España en lo que a seguridad jurídica se refiere. Lo que hacemos es dañar la reputación de nuestro país y lo que hacemos es condenar precisamente a las empresas españolas a tener que competir con una losa terrible en nuestras cabezas, que es la de la inseguridad a la hora de operar dentro de nuestras fronteras. También es sacrificio de inversión extranjera que podría llegar a España y que esta inseguridad jurídica unida al infierno fiscal en el que Sánchez ha convertido a nuestro país, pues también desincentiva y mucho la llegada de nuevas inversiones. La llegada de nuevas inversiones que se podría traducir en actividad económica, en capacidad de generación de riqueza y, por supuesto, en puestos de trabajo y mejor remuneración para nuestros conciudadanos. Bueno, pues también esto se sacrifica. ¿Todo esto, Luisfer, tanto? Pues sí, y mucho más. Hoy vamos a tratar de analizar, como digo, en profundidad cuáles son las consecuencias de estas decisiones. Hemos tenido noticias recientes que justifican que hoy hablemos de ello. De hecho, este mismo fin de semana en Libre Mercado podíamos leer cómo el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Rivera autorizaba una transferencia de 2 millones de euros al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños para posibilitar la realización de actividades de asistencia técnica y económica a los procesos administrativos, judiciales o arbitrales relacionados con las energías renovables. Es decir, no solo nos multan, no solo impagamos miles de millones de euros, no solamente estamos expuestos a embargos de otros países, sino que además dilapidamos millones de euros en la defensa de estos juicios. En la defensa quiero decir en el empeño dentro de estos laudos internacionales por pues litigar en contra de los pagos o de los fallos que hay en nuestra contra, pese a que sean todos y prácticamente contra todas las empresas de distintos países que se han querellado contra nosotros. Es un dinero que se suma a los más de 70 millones de euros que, según las más de 25 empresas afectadas, ha puesto hasta la fecha la litigiosidad del gobierno con los laudos que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Si se toman en cuenta estos honorarios, los intereses de demora motivados por los impagos y las condenas en costas que ha sufrido nuestro país, las empresas que están sufriendo los incumplimientos de las sentencias estiman que el sobrecoste total derivado de esta controversia ronda ya los 323 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los 1.562 millones que se adeudan a estas compañías. Es decir, que entre lo que teníamos que haber pagado y lo que realmente nos está costando, el sobrecoste es de 323 millones. Es decir, que si hubiéramos pagado lo que nos tocaba pagar en cada multa por algo que se hizo, y que es verdad que se hizo mal, pero porque antes habían hecho cosas peores, si hubiéramos pagado, insisto, lo que nos reclaman
por estos laudos que perdemos de manera sistemática, nos estaríamos ahorrando ahora mismo 323 millones de euros, según las últimas cuentas. El problema de esta situación es todavía mayor, no se limita o circunscribe únicamente a los recursos públicos que estamos gastando en procedimientos en los que sistemáticamente nos consideran culpables, o el dinero que se debe a las empresas que nos ganan esos laudos, sino que incurrimos en el riesgo reputacional que les comentaba al principio. En el día de hoy vamos a contarle toda la génesis de este problema, desde que se inició en época de Zapatero hasta que se tomó la decisión de terminar con las subvenciones a las renovables en época de Mariano Rajoy y los impagos sistemáticos de la época del señor Sánchez. Y juzguen ustedes dónde está el problema y dónde están las claves de los males que sufre nuestra economía, nuestra sociedad y precisamente nuestra reputación por esas decisiones que está tomando el gobierno del señor Pedro Sánchez. Pero antes, como cada día, vamos a dar un repaso a la portada de Libre Mercado antes de entrar en materia.